Bienvenido a Activos y Riqueza. Hoy platicamos de si conviene o no invertir en oro y plata y si se va a invertir, cuál es el esquema más conveniente para hacerlo. Como en muchas cosas en general, no es conveniente ser radical en tener una postura de que no sirve ni conviene invertir en metales, que es la peor inversión, así como tampoco es bueno decir que es la mejor inversión y la mayor oportunidad que ha existido en la historia. Ambas posturas las hemos visto en distintos foros y canales de YouTube y como digo, la vida no es blanco-negro, ¿no? Hay grises y matices. Entonces empecemos analizando el lado positivo de invertir en metales. ¿Por qué sí considerar esta inversión? Dicen que si quieres conocer el futuro, lo mejor que puedes hacer es conocer la historia. Y a lo largo de la historia monetaria de la humanidad, el oro ha sido utilizado como dinero desde hace 5000 años, que empezó a utilizarse en Egipto como un medio de intercambio de bienes. Posteriormente se empezaron a acuñar monedas ya con un valor en Libia entre el 600 y 300 antes de Cristo, ya con un valor específico, pero fue realmente en Grecia la primer sociedad democrática con sistema de impuestos donde se utilizaba como dinero puro. Esto permitió el desarrollo de la filosofía, la ciencia. Sin embargo, al utilizar sus recursos en desarrollar y mantener un ejército que conquistara territorios vecinos, poco a poco fue recurriendo a la devaluación de la moneda, a mezclar ese oro junto con cobre y gradualmente generando la primera hiperinflación de la historia. Finalmente, luego de no sostener a su ejército y una serie de cuestiones, la civilización griega pasó a ser simplemente controlada por Roma, la siguiente civilización que tuvo el mismo ciclo, una moneda basada en oro y plata que recurrió a su devaluación con otro tipo de metales para financiar sus conquistas en territorios europeos, hasta que igualmente las devaluaciones graduales del oro al mezclarlo con otro tipo de metales hizo insostenible el gasto deficitario para sostener programas sociales, guerra, etc. Y la civilización terminó por colapsar, llegando a problemas de hiperinflación, falta de confianza en su actividad productiva, ya que se intentó controlar el precio de productos y nadie quería dedicarse a comercializar esos productos, en fin. El punto es que estos ciclos de ir al oro como dinero y la base de una economía han ido y venido a lo largo de la historia, incluso en nuestros tiempos. En otra emisión del canal te platicaba cómo los bancos centrales pasaron de tener todas las divisas del mundo respaldadas por el dólar y el dólar por el oro, a ser, como lo son el día de hoy, 100% fiduciarias. Y pues analizando este tipo de ciclos en la historia, la devaluación que generan los bancos centrales, pues no es difícil concluir que esta posibilidad de que se repita es muy factible. Tú me podrás decir, bueno, el sistema ya definitivamente cambió y eso no volverá a pasar. Pues en la historia de estas civilizaciones siempre se pensó eso, y aunque dar certeza del futuro es difícil, momentos como el de la crisis que estamos viviendo nos dejan claro que con los planes de rescate que hay por los bancos centrales, no es descabellado pensar en un colapso del sistema financiero. Ya pasó en el 2008 y es posible que en algún punto la impresión tan fuerte de dinero que hacen los bancos centrales en este tipo de crisis genere una hiperinflación, de manera que se pierda la confianza en el dinero en circulación. Si crees que esto es exagerado, vale la pena revisar este tipo de noticias que afirman que China y Rusia, las potencias emergentes, han aumentado a tal grado sus reservas de oro que hoy son los mayores tenedores de este metal precioso. En fin, hay muchos que considerarán esto como especulación, pero vayamos a otros ejemplos concretos. En los 70, cuando se cortó la convertibilidad del dólar al oro, el precio pasó de $35 a $800 por onza. En la crisis de 2008 te dejo en pantalla cómo se revaloró el oro de $900 a 1700. Y bueno, si bien en los años siguientes llegó a bajar a $1300 la onza, hoy julio de 2020, después de la crisis que hemos vivido, el oro está en máximos históricos. ¿Por qué? Es claro que es el activo refugio por excelencia. Ante cualquier caída del sistema financiero,
Sería la manera en que podríamos utilizar nuestro dinero. No digo que sea la única opción. Para eso se creó el Bitcoin, por ejemplo, también. Pero no es coincidencia que este tipo de activos se revaloren tanto durante las crisis, que nuevos bancos digitales que respaldan cuentas en oro pues tengan un overcrowdfunding o sobrefondeo de capital, ya que evidentemente hay interés de resguardarse de estos más que probables colapsos. Ahora, como decía, analicemos todo en su conjunto. ¿Qué desventajas hay? ¿Qué sucede con el oro? Bueno, pues de entrada no tiene un rendimiento garantizado. Es una reserva de valor más bien. No es como una empresa o un índice que por su tendencia de buscar incrementar la productividad y generar más con menos, termina con seguridad subiendo a lo largo de los años. Si revisas el gráfico del oro y agarras periodos en específico, pueden pasar periodos de 10 años donde tengas pérdidas. Si revisas el rendimiento promedio anual, puede ser de 1% a lo largo de los años. Es evidente que dichos valores, una verdadera inversión, pueda batir fácilmente estos registros. Una inversión en bolsa, una inversión en bienes raíces, en fin, entonces como resumen, tal cual una inversión no es porque no es predecible y tiene cierto componente de especulación. Pero como todo, depende también del periodo que se tome su análisis, porque por ejemplo, en los últimos 12 meses el oro ha subido un 30% aproximadamente, de $1,400 a $1,915 la onza. Y evidentemente, como toda inversión, tenemos que compararlo con otro tipo de activos y aprovechar los ciclos que tiene cada tipo de activo para crecer nuestro patrimonio. Y al respecto estaremos publicando más contenido aquí, por tanto te recomiendo suscribirte. Pero como conclusión, es verdad, en caso de un colapso del sistema, habría que ver realmente qué activo se coloca como un medio de intercambio de bienes y productos. Quizás pudiera ser el Bitcoin, quizás otra cosa. Entonces, observando el comportamiento que ha tenido durante las crisis, particularmente creo que un porcentaje de alrededor del 5% en metales preciosos, 10% sugieren muchos, yo diría que un 5% es razonable, pues es adecuado mantenerlo en nuestro portafolio de activos, no más. Ahora, veamos cómo invertir en ellos si se toma esta opción. Muchos optan por apostar por la joyería. Si es el caso, asegúrate de que sea una empresa que te dé certificado y garantía de que esa pieza es auténtica y del quilataje que te están vendiendo. La desventaja que yo le veo a la joyería es que muchas veces al estar mezclada con otro tipo de metales puede tener un quilataje y otras piezas como por ejemplo la pequeña máquina que tiene un reloj de oro o un diamante o otra cosa que impida medir con precisión el oro puro que tiene la pieza y eso afecte el precio real y justo que tendría. Entonces yo por eso optaría mejor por monedas estándar, digamos la onza libertad de Estados Unidos o en México el centenario mexicano. Este tipo de piezas tienen un peso estándar y un valor de mercado que fácilmente puedes consultar en cualquier banco y es un valor de garantía. Entonces, para comprar este tipo de piezas, yo sugiero comprarlas con bancos o distribuidores 100% garantizados, pero particularmente mi mejor alternativa sería en México la Casa de la Moneda de México. Es la institución que depende del Banco de México para la emisión de metales y papel moneda del país. Así, creo que tienes la mayor certeza de que tu pieza es válida, legítima, y además te otorgan un certificado de autenticidad y te envían la pieza a domicilio con un pequeño costo de envío. Si tú optas por un centenario no comprado ahí, hay muchas maneras de validar su autenticidad, que ese es el riesgo de comprar fuera de la casa de la moneda. Una de estas maneras de certificar su autenticidad es su peso. Un centenario pesa 41.6 gramos aproximadamente. Además de que tiene un pequeño grabado en el canto de la moneda que dice independencia y libertad, y esto no es fácil de falsificar. Pero principalmente el peso es una garantía. En las casas de empeño, pues es básicamente en lo que se fijan, y evidentemente que
vaya acorde a las dimensiones del centenario. Otras opciones para invertir en metales que ya no recomiendo son los futuros, las piezas numismáticas, los ETFs, y no las recomiendo porque pues es un mundo aparte, que es difícil que si no lo conoces, pues valides que por ejemplo una pieza numismática es realmente valiosa. Los ETFs, por otro lado, creo que hay mejores ETFs que el oro, además de que son parte del sistema financiero, que precisamente el objetivo del oro, como comenté, es protegerse del sistema. Entonces no tendría el menor sentido comprar un instrumento del sistema o incluso dejar tu oro en un banco guardado, porque ante cualquier colapso, pues evidentemente tus papeles respaldados en oro se van a ir con todo y el colapso. En todo caso, tendrías que guardar ese oro en algún lugar seguro de tu casa o en una caja de seguridad oculta, etc. Evidentemente algún tema multinivel tampoco lo recomiendo, muy pocos generan valor realmente. Pero finalmente, si las inversiones en oro te parecen altas, puedes considerar la plata. Precisamente los teóricos del tema hablan de que la plata está en un momento muy bajo de su historia. El precio en comparación al oro nunca ha sido tan bajo, y precisamente por lo mismo puede representar una opción en el largo plazo, que precisamente, en caso de un posible colapso, pocas personas podrían comprar oro y por tanto acudirían a la plata. Incluso algunos diputados en México están proponiendo hacer la onza de plata una moneda de circulación oficial. Y además es bastante fácil de conseguirla. En México, prácticamente todas las sucursales de Banco Azteca tienen onzas de plata. En fin, si consideras una inversión de este tipo, vale la pena que tomes en cuenta que afortunadamente estamos hablando de commodities que tienen bastante liquidez, o sea, en cualquier momento puedes venderlos con relativa facilidad. Pero bueno, hasta aquí la información y lo dejo a tu consideración. Como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Cuánto de tu portafolio le destinarías al oro y a los metales preciosos? Nos vemos en un próximo video y un saludo.